quién me comparo, pues, vale, pues entonces tendré una autoestima alta y según con quién me comparo, pues tendré más baja, ¿vale? Entonces, para mí, esto de autoestima es cómo me valoro, cómo me quiero, cómo me acepto. Para mí el objetivo de quererse uno mismo y aceptarse, yo no quiero que sea en función de los logros o en función de quién está a mi lado. Creo que la autoestima más sana, y para mí me gusta más que positiva y negativa, diría más sana, podría ser aquella que yo me acepto tal y como soy. Me acepto y me quiero con mis virtudes y con mis, perdón la expresión, cagadas, con mis torpezas, con mis habilidades, con mis destrezas y con otras que a lo mejor no se me dan tan bien, pero no por eso me voy a querer o aceptar menos. Este niño va a ser, y ya es agresivo y no va a saber controlar, y entonces ya le estoy viendo como, uy, si con 2 hace así, ¿qué será con 12? Y ya a mí me está costando diferenciar que lo que está haciendo no es realmente, pero claro, yo también voy buscando escenas que corroboran, ¿ves? Y a mí también me llama tonta, y a mí también me quiere dar una patada, es que claro, es que este niño es muy... Lo asociamos ya, sus actos, con lo que es, ¿vale? Entonces, lo primero para mí, antes de cómo intervengo, y qué le digo, y cómo hago, y tal, que eso también, pero tenemos también otras sesiones que creo que podemos entrar mucho más. Lo primero con el tema de hoy sería, espérate, ¿cómo le quiero mirar a mi hijo o mi hija cuando hace esas conductas?